Muy bien. Vamos a hablar sobre la religión en el virreinato. ¿Ya? Entonces yo les decía que se va a dar el choque, ¿ya? De la religión católica traída por los europeos con las creencias que tenían los incas, ¿no? Era una religión monoteísta, la traída por los españoles, la creencia en un solo Dios, y por el otro lado era una religión politeísta, la que profesaban los indios, ¿no? Que creían en varios dioses, ¿no? Huiracocha, creían en el dios Sol, creían en la Pachamama, creían en el dios del rayo, que era Illapa, creían en la madre luna, que le llamaban Quilla, creían en la madre tierra, Pachamama, en la madre de las aguas, que era la Mamacocha también, que adoraban las montañas, que ellos llamaban Apus, ¿no? Adoraban a las Malquis, que eran las momias, ¿no? De los incas. Entonces, era una creencia indígena donde adoraban muchísimos dioses, ¿no? Y contra la española, que ellos solamente, la religión católica, ¿no? En un solo Dios, ¿no? Entonces, los españoles podían, ¿no? Como tenían el poder y por la fuerza, y quisieron imponer esa religión, ¿no? Entonces, bajo amenazas, con diferentes circunstancias, van a ir eliminando algunas creencias, pero nunca, finalmente, no pudieron lograrlo por completo, ¿no? Porque los indios, a escondidas, seguían practicando su religión, ¿no? O sea, es como que a ojos de los españoles, los indios seguían las creencias católicas, ¿no? Aprendían a rezar, ¿no? Asistían a misa, ¿no? Y todo eso, pero a escondidas muchos indios seguían practicando sus creencias y sus ritos de la época incaica, ¿no? Ahora, los españoles, cuando llegaron acá, escuchen, cuando llegaron acá a nuestro continente y luego cuando llegaron acá a conquistar el imperio inca, vinieron siempre acompañados de religiosos, ¿no? O clérigos, como le dice, sacerdotes, ¿no? Y el día de la conquista, escuchen, el día que es perdón, que es capturado Atahualpa, cuando Atahualpa es capturado en Cajamarca, había un sacerdote que tiene que ver mucho con esta captura, ¿no? ¿Cómo se llama este sacerdote? Vamos a acordarnos, se llama Fray Vicente Valverde, ¿no? O Vicente Valverde. Fray es el nombre, Fray es como decir el cura, ¿no? A los curas le decían Fray también, ¿no? Entonces, Fray Vicente Valverde pertenecía a una orden religiosa, ¿no? A la orden de los dominicos, ¿ya? ¿Escuchan? ¿A qué orden religiosa pertenecía él? Pertenecía el Vicente Valverde a la orden de los dominicos, ¿entendido? Entonces, el día que se captura Atahualpa, ¿ya? El día que se captura Atahualpa, Atahualpa, al primer español que ve es a él, a Vicente Valverde. Pizarro y los demás estaban escondidos, ¿no? Alrededor de la plaza de armas de Cajamarca, ¿ya? Entonces Atahualpa, el primer español que ve es al cura Vicente Valverde, ¿no? Y escuchen esta parte que voy a hablar, ¿ya? Era una costumbre, escuchen, ¿ah? Era una costumbre española, ¿no? Ahora sobre todo para conquistar a los pueblos indígenas acá en América, leerles como un comunicado, escuchen, como un comunicado a los indios, ¿no? Entonces, eso se llamaba requerimiento, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? Requerimiento, ¿no? Entonces, imagínense que este es el requerimiento. Entonces, cada vez que los españoles iban a conquistar un pueblo, le leían ahí, ¿no? En nombre de su majestad el rey de España, a partir de ahora ustedes van a pasar a poder, ustedes van a tener esto, ¿no? Les daban todas las ventajas y todo eso, ¿no? Y el otro pueblo aceptaba, ¿no? Si aceptaba, no había problema, pero si el otro pueblo no aceptaba, entonces ahí venía la toma por la fuerza, ¿no? Lo conquistaban por la fuerza. ¿Entendido? Eso era el requerimiento. Entonces lo mismo quisieron hacer con Atahualpa, ¿ya? Obviamente había un indio que traducía, ¿no? Porque Atahualpa hablaba quechua y el cura Valverde hablaba castellano. No se podían entender. Pero había un indio que ya hablaba los dos idiomas, le habían enseñado. Este indio se llamaba Felipillo, ¿ya? Y Felipillo era el traductor, ¿ya? ¿Entendido? Entonces el cura Valverde, que era de la orden de los dominicos, comienza a leer el requerimiento, ¿no? Pidiéndole a Atahualpa que se someta a la autoridad del rey y que a partir de ese momento ellos iban a pasar a formar parte del imperio español, ¿no? Entonces, Atahualpa escucha, Felipillo le traduce, pero Atahualpa no entiende nada. ¿Qué cosa es eso
pasar a poder del rey de España, no entendía nada, ¿no? No entendía Atahualpa. A pesar de que le había traducido, no entendía lo que quería decirle. Y entonces, ¿qué hizo Valverde? Valverde agarró una Biblia, ya, escucha, agarró una Biblia y se la entregó a Atahualpa. Y Atahualpa la revisa, mira la Biblia. Atahualpa, para empezar, nunca en su vida había visto un libro, ¿no? No sabía lo que era un libro, le pareció algo raro, y mucho menos sabía Atahualpa lo que era la Biblia, no conocía Atahualpa la religión católica, ¿no? Entonces, Atahualpa lo mira un rato, todo curioso, y luego lo tira al piso, ¿no? Y esa fue la señal que utilizó el cura Valverde, ¿no? Como los españoles eran súper religiosos, altamente religiosos, exageradamente religiosos, entonces cuando Atahualpa tiró la Biblia al piso, y Atahualpa no sabía que era una falta de respeto, no sabía que era la Biblia, no la conocía, ¿no? Él lo vio como una cosa más, lo tiró. Entonces el cura Valverde se molestó, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Entonces ahí dio la señal. Cuando cae al piso y Valverde ve eso, da la señal y ahí salen los españoles, de donde estaban escondidos, y comienzan a disparar los cañones, las armas de fuego, y los incas, los soldados del ejército incaico, nunca en su vida habían visto un cañón, ni armas de fuego, ni caballos, nunca lo habían visto, y peor a una persona subida o montada en un caballo, ¿no? Entonces, los incas se asustaron, ¿no? Y fueron, pues, masacrados prácticamente, no por la cantidad, sino por el susto, ¿no? La sorpresa que se llevaron, ¿no? Y finalmente Atahualpa es capturado. Entonces te das cuenta, con lo que te estoy contando, cómo la religión o los sacerdotes están desde el comienzo de la conquista del Imperio Inca, ¿no? Si has estado atento, ¿cómo se llama ese cura que le dio la Biblia a Atahualpa y que le dijo que se sometiera, que tanto he hablado ahorita? ¿Cómo se llama ese cura? A ver si han estado atentos. A ver, Denio me dice, exacto, Valverde, Vicente Valverde. ¿Ya? Así se llamaba ese sacerdote. ¿A qué orden religiosa pertenecía? A la orden de los dominicos. ¿Ya? Esa era la orden. ¿Qué es una orden religiosa, no? ¿No? Los sacerdotes, cuando una persona quiere ser sacerdote, postula, ¿no? Va a estudiar y se va preparando en diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser un dominico, entonces me presento a la orden de Santo Domingo y soy dominico, ¿no? No, yo no quiero ser dominico, yo quiero entrar a otro grupo. ¿Ya? ¿Qué otro grupo hay? Están los jesuitas, entonces yo entro al grupo de los jesuitas. Están los franciscanos, entonces ingreso a la orden de San Francisco. Están los mercedarios, entonces entro a la orden de la Merced. ¿Entendido? Entonces había diferentes órdenes religiosas. Vicente Valverde pertenecía a la orden de los dominicos, o sea, a la orden de Santo Domingo. ¿Ya? A ese grupo pertenecía Vicente Valverde. ¿Entendido? ¿Qué más? ¿Cómo era la organización? Escuchen. Miren, la única persona que podía elegir a un sacerdote, nombrar a un sacerdote, nombrar obispos y autoridades religiosas, el único que lo podía hacer era el Papa. ¿Ya? Pero el Papa estaba en Roma, en Italia, ¿no? ¿Cómo iba a venir hasta acá, hasta América, ¿no? A nombrar y todo eso, ¿no? Entonces, como los reyes de España, los reyes católicos y el Papa se llevaban muy bien, ¿no? Porque los reyes católicos defendían el catolicismo, entonces el rey de España les dio permiso, escuchen esta parte que estoy hablando, ¿ah? Les dio permiso a los reyes de España para que ellos puedan elegir a las autoridades de la iglesia en América. ¿Ya? Ese permiso, escuchen, ¿cómo se llama? Escuchen, se llama regio patronato. ¿Ya? Ese permiso, esa autorización que el Papa le daba a los reyes de España para elegir a los obispos, arzobispos, sacerdotes y a todas las autoridades religiosas que iban a estar acá en América, ese permiso se llama regio patronato. Te cuento, los demás países, Inglaterra, Francia, querían también lo mismo, pero no les dieron. Al único país o a la única monarquía que el Papa le dio permiso fue a España, a los reyes de España. No le dio ni al rey de Inglaterra, ni al rey de Francia, ni al rey de Austria, a nadie, solamente a los reyes de España. ¿Entendido? Y el permiso se llama regio patronato. ¿Entendido? Muy bien. Llegan los españoles, llegan las órdenes religiosas
y comienzan a querer eliminar la religión católica, la religión india de los incas, ¿no? Entonces, hay un virrey, escuchen, ese virrey se llama Francisco de Toledo, ¿ya? Este virrey vino con fuerza para eliminar las creencias indígenas, ¿no? Entonces, él, escuche, este virrey va a tomar una serie de medidas, ¿ya? Para acabar con la religión de los indios, ¿no? Todo ese conjunto de medidas, él lo va a llamar extirpación de idolatrías, ¿ya? Idolatría quiere decir que adoras las cosas contrarias a Dios. Entonces, él va a realizar la extirpación de idolatrías. Por ejemplo, crea las reducciones, ¿no? ¿Por qué crea las reducciones? Para un lugar más pequeño, ¿no? Donde pueda tener a un grupo de indios para poder controlarlos, para poder saber qué hacen. Por eso crea las reducciones, ¿no? Entonces así los tenía controlados, así podía saber cuántos indios eran, cuál de ellos ya se habían acostumbrado, ya tenían las costumbres españolas, o cuáles todavía daban problemas y no querían llevar la cultura española, querían seguir viviendo como en la época incaica, ¿no? Entonces para eso crearon las reducciones, ¿ya? Entonces este virrey va a encargarse de eso, ¿no? De controlar, de eliminar la religión de los indios, ¿no? Para imponer la religión católica. A ver, ¿hasta ahí está claro esta parte? Ya, miren, escuchen, ¿ya? Era una época en Europa donde la religión católica era muy poderosa, ¿no? Y eso lo quisieron trasladar acá, imponer la religión católica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más trajeron? Trajeron la Inquisición, por ejemplo. La Inquisición va a ser un tema que vamos a ver después, pero ahorita adelantamos, ¿no? La Inquisición era un tribunal, ¿no? Ese tribunal sometía a juicio a aquellas personas que estaban en contra de las leyes de la Iglesia Católica. Entonces van a tener la Inquisición. Después, ¿qué más? Llegan las órdenes religiosas. Escuchen, la primera orden religiosa que llega al Perú es la dominica, que llega con Valverde. ¿Recuerdan que les conté? Que por él capturan a Atahualpa allá. Y la última orden religiosa, la última, va a ser los jesuitas. Acuérdense, ¿ya? Los jesuitas. ¿Cómo se llamaba la orden de los jesuitas? Se llama Compañía de Jesús. ¿Ya? La orden de la Compañía de Jesús. Y como se llamaba así, por eso les decían jesuitas. Ellos fueron los últimos en llegar. ¿Y saben ustedes a qué se dedicaban ellos? A la educación. La mayoría de los jesuitas se dedicaban a enseñar en los colegios, a enseñar en las universidades que había en la época del virreinato, ¿ya? A eso se dedicaban mucho los jesuitas. Y obviamente enseñaban muchísimo de la religión católica, ¿ya? Ahora, entre los dominicos, que fueron los primeros, y los jesuitas, que fueron los últimos, hubo otras órdenes religiosas que llegaron, claro. Llegaron los franciscanos, llegaron los mercedarios, por ejemplo, ¿ya? Otras órdenes religiosas más. ¿Entendido? Entonces todas ellas van a desarrollarse durante el virreinato, ¿ya? Y la religión católica se va a hacer muy fuerte y poderosa acá en el virreinato del Perú, ¿no? Era todo giraba en torno a la religión. A ver, déjenme ver bien la hora, con 10:50, déjenme ver calcular, ¿ya? Calcular para la práctica, un ratito. Todavía tenemos tiempo para seguir explicando, ¿verdad? Tengo tiempo para seguir explicando. La práctica va a empezar, ojo, 11:05. 11:05 empieza la práctica. O sea, dentro de 15 minutos todavía. Así que todavía tenemos tiempo para poder explicar. Hasta ahí está claro, hasta ahí lo que he dicho. Chicos, respondan, usen su audio para responder, por favor. Sí, me dicen, sí, pero sería interesante que prendan el audio. Muy bien, déjenme ver. Entonces, de esa manera van a comenzar a imponer. Entonces, si se acuerdan, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esa autorización que daba el Papa a los reyes de España para poder nombrar a los sacerdotes, a los obispos acá en América? Ajá, listo. Regio Patronato. Con M, con pa de papá. Patronato. Se llama Regio Patronato, ¿ya? Ese documento
les va a permitir a los reyes de España, ¿no? Nombrar a las autoridades eclesiásticas, las autoridades de la iglesia. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Entonces, eso provocó la envidia de otros países, ¿no? Porque había otros países que también querían lograr eso, ¿no? Pero no, solamente se lo dieron a los reyes de España nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque los reyes de España eran sumamente católicos, ¿no? Y por eso se lo dieron a ellos. ¿Entendido? ¿Entendido hasta ahí? Ya, a ver, ¿qué más? Después hablé que el virrey, Francisco de Toledo va a realizar una campaña de extirpación de idolatrías, ¿recuerdan? ¿Qué cosa quiere decir eso? La extirpación de idolatrías, eliminar la religión inca, eliminar, que ya no practiquen sus creencias, ¿no? Y ojo, miren, hay una parte importante, escuchen esta parte. A ver, prendan su cámara, a ver, ¿por qué apagan? Dulce, Delia, Miguel, prenden sus cámaras. Ya, prenden sus cámaras. Escuchen esta parte. ¿Saben dónde era el lugar, escuchen, donde se practicó bastante la extirpación de idolatrías? O sea, ¿dónde se perseguía mucho a los indios? Era en Huarochirí. ¿Saben por qué? Porque Huarochirí está cerca de Lima, ¿no? Entonces, para las autoridades del virreinato que estaban en Lima, era muy difícil realizar la extirpación, por ejemplo, en los pueblos que estaban en Cerro de Pasco, en las alturas del Cusco, porque están lejos. En cambio, Huarochirí es sierra, pero está cerca de Lima. Por eso, muchísimo sufrieron los indios de Huarochirí con la extirpación de idolatría, ¿no? A ellos los perseguían bastante, ¿no? Debido a que se encontraban cerca, ¿no? Y eran los que siempre pagaban pato, como se dice, ¿no? Como estaban cerca de Lima, siempre eran a los primeros que se les buscaba para eliminar las creencias, ¿ya? Para eliminar las creencias de los indios, ¿no? Que era lo que quería lograr el virrey Toledo, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Déjenme acordar. Déjenme acordar qué más vimos. Ya me acordé otra cosa importante que también quiero que sepan. Miren, les dije que el cura Valverde, ¿no? De los dominicos, ¿no? Le hizo toda la Biblia, todo el pueblo capturaron acá, ¿no? Pero hay un sacerdote que nunca vino acá al Perú, nunca vino, pero era socio de la conquista. ¿Ya? Era socio de la conquista, ¿no? En los tres socios, Diego de Almagro, Francisco Pizarro, y el tercero era un sacerdote, miren. Miren, un sacerdote estaba metido en este negocio de conquistar el imperio inca. ¿Cómo se llama ese sacerdote? Hernando de Luque, ¿no? Él era el que conseguía el dinero para financiar la conquista del imperio incaico, ¿no? Entonces, estos sacerdotes de esta época, ¿no? Estaban muy interesados, ¿no? En conquistar el imperio inca, en someter, ¿no? Y en apoderarse de las riquezas, ¿no? Ahora, Luque trabajó todo eso, pero nunca llegó a venir acá, ¿no? El que sí vino es Valverde, y ojo, y como premio por haber ayudado a capturar al Inca Atahualpa, escuchen, a Valverde lo nombran primer obispo del Cusco. Cuando los españoles capturan la ciudad del Cusco, ¿no? Y destruyen el templo de Coricancha, el templo donde los incas adoraban al dios Sol, nombran como primer obispo de la ciudad del Cusco, lo nombran al cura Valverde, ¿no? A Fray Vicente Valverde, como premio, ¿no? Por habernos ayudado a capturar al Inca Atahualpa, ¿no? Entonces ese es el premio que le van a dar. Entonces están muy, pero muy metidos en la conquista del imperio Inca, los sacerdotes, desde que comenzó, están ellos metidos en esto, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? A ver, quiero ver, chicos. Entonces, ahora, nosotros vamos con este motivo de la parte religiosa, vamos a seguir todavía una clase más, porque hay bastante que hablar, nos falta hablar, tenemos que hablar uno por uno de las órdenes religiosas. Tenemos que hablar de los santos. Durante el virreinato van a surgir muchos santos que hasta ahora, hay tres, que hasta ahora nosotros, muchos de nosotros los peruanos actuales, somos devotos, ¿no? Por ejemplo,
¿Cuál es el santo milagroso de este mes? Bueno, del mes pasado, el mes de octubre, el mes morado. ¿Cómo se llama ese santo? ¿Ah? Que sale en procesión, chicos. ¿Cómo se llama? El mes morado, de octubre. Ya es el colmo que no sepan eso, ¿eh? Chicos, ¿quién sale en procesión? Bueno, ahora no ha salido por la pandemia, pero ¿quién sale en procesión? Las señoras se visten de morado, ¿no? Y eso este mes donde se compra el turrón, ¿no? ¿Quién es? Que todos quieren verlo. Ah, por fin. Ya. Esa costumbre no es de ahora. Esa costumbre nace en el virreinato. ¿Ya? Otro, Santa Rosa de Lima, también es la época del virreinato. Ahora no me van a decir que no conocen quién es Santa Rosa de Lima, ¿no? El otro sacerdote también, que perteneció a los dominicos, San Martín de Porres, el Santo del Negrito, también es de esta época. ¿Ya? Es una época donde se va a dar mucho esto de la devoción a los santos. ¿Ya? Muy bien, me está marcando acá. Ya, en unos minutos se corta y vamos a ingresar rápidamente para la práctica. ¿Ya? ¿Ustedes saben la historia del Señor de los Milagros? ¿Por qué hay tanta gente que es devota al Señor de los Milagros? ¿Por qué empezó a sacarse en procesión? ¿Quién sabe? A ver. Uy, está entrando Lorena, mira la hora que entra Lorena. Dice, escuchen. Dice, no dice, sino hubo un terremoto en la ciudad de Lima, en la época del virreinato, y el terremoto fue tan fuerte que destruyó toda la ciudad casi, pero ahí por el centro de Lima había una pared donde se dice que un esclavo había pintado la imagen del Señor de los Milagros, ¿sí? Y que después del terremoto era la única pared que no se había caído. Toda la ciudad se había venido abajo, pero esa pared donde estaba la imagen la imagen de Jesús crucificado, que supuestamente lo había pintado este negrito, no se había caído, ¿no? Entonces la gente, como era súper religiosa, pensó que era un milagro, ¿no? Y de ahí le pusieron Señor de los Milagros. Y de ahí lo comenzaron a tener más devoción y luego lo sacaban en procesión. ¿Ya? Y esa costumbre se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sigue la fe del Señor de los Milagros. ¿Alguna vez ustedes han estado en la procesión? Claudio, ¿tú alguna vez has ido a la procesión? Nunca. A ver, cuéntame. Sí, ya ves, ¿no? ¿Tú, Víctor, alguna vez has ido o nunca has ido? No has ido a la procesión. ¿Tú, Fergie? Fergie se va a los conciertos nomás. ¿Tú, Delia, has ido alguna vez? Nunca. Yo sí he ido varias veces porque mi papá era bien devoto. Siempre yo de chiquito todos los años iba. Que me llevaban, ¿no? Más bien ahora de grande ya no voy. Pero de chiquito siempre me han llevado a la famosa procesión del Señor de los Milagros. Escúchenme, chicos. No va a acordar la hora, se va a cortar. Justo se va a cortar cuando ya empiece la práctica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Escúchenme, ¿cuántos hay acá? 3, 6, 9 alumnos. Voy a cortar, escuchen, voy a cortar ahorita para entrar de una vez, para poder dar la plática tranquilo sin que se corte en la plática. ¿Me entienden? Entonces corto ahorita y entramos. Entramos todos para dar la plática tranquilo, ¿ya? ¿Estamos claros? Ya. Entonces yo sé que la mayoría va a entrar. Lorena, por favor, no te demores en entrar. ¿Ya? Entra. Ahorita vamos a cortar y entramos de nuevo todos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Corto y entra, vuelve a ingresar.